familia. Y bueno, hoy estamos en Palm Beach, en la casa de nuestros queridos, no sé, compadres, consuegros, y tengo que decirles que estamos bastante emocionados esta mañana, más de lo normal. Y bueno, tengo una pregunta. ¿Alguna vez has esperado algo? Esperando, lleno de expectativa. Bueno, hemos estado esperando ansiosamente la llegada de nuestro primer nieto. Y aquí está. No sé si da para ver la imagen. Aquí está John Atlas Reus, nacido el martes. Y bueno, también yo creo que también debe haber estado ansioso por conocernos, porque llegó dos semanas antes. No está. ¿Y qué pasó con...? No sé qué está pasando. Ay, ya. Bueno, estamos aquí sin la técnica de la familia Quintero. Estamos aquí haciendo lo mejor posible, pero queremos darles las gracias. Muchísimas gracias por todas sus oraciones y todo. Estamos re felices. Bebé está bien, mamá está bien, papá está bien, y también nosotros estamos súper bien. Bueno, esperando, anhelando con ansiedad, ¿sabe? Con esa ansiosa expectativa, ¿sabe? Es así, todos entendemos esto. Todos hemos estado allí. Y si regresáramos a Israel en el tiempo de Jesús, bueno, habríamos encontrado a la mayoría de los judíos esperando ansiosamente algo. Israel, oprimida por Roma, débiles económicamente, explotados, sufriendo y ay, perdón, estamos de nuevo con unos... Bueno, muchos en la pobreza y ahora había algunos judíos que pensaban que a través de la política y la colaboración y la amistad con Roma, que la preeminencia de Israel podría de alguna manera ser restaurada. Esos fueron los grupos de los herodianos, no sé si ustedes se acuerdan, o los saduceos. Y había otros que conspiraban la libertad a través de la revolución y de la violencia. Esos fueron los fanáticos, yo no sé cómo decirlo en español, the zealots, los celotes, no sé, pero de hecho hubo dos intentos de revolución durante la vida de Jesús. Y claro, ambos fueron fácilmente y totalmente aplastados por Roma. Pero todos los judíos fieles, aquellos familiarizados con las escrituras y con las palabras de los profetas, esperaban ansiosamente que Dios cumpliera sus promesas para su pueblo. Promesas hechas desde la época de los exiliados, siglos antes,
promesas de liberación y libertad, promesas de prosperidad y justicia, la promesa de una nueva era para Israel y el mundo, un nuevo orden mundial, la promesa de la llegada de un rey poderoso y sabio que establecería para siempre su hermoso reino. Y quiero leer para ustedes un texto de Jeremías, en Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6, donde dice: vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días, Judá será salvada. Israel morará seguro. Y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra salvación. Aquí es solo uno de los muchos ejemplos de ese tipo de profecía en las Escrituras. Entonces, hoy presentamos una nueva serie de sermones titulada simplemente Buenas Noticias. Y durante las próximas semanas veremos a Dios cumpliendo sus promesas a través de su Hijo Jesús. Entonces vamos para el primer punto. El primer punto es anunciando al Rey. Y vamos para Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, donde dice que después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Aquí Jesús comienza su ministerio público con estas palabras. Entonces, ¿qué significó esto para aquellos que escucharon estas palabras en los días de Jesús? Bueno, para entender un poco mejor los tiempos, quiero que aprendamos tres términos. Imperio, César y Evangelio. Imperio, César y Evangelio. Entonces, el primer término para hoy es imperio. En el primer siglo, el imperio romano gobernaba una gran parte del mundo. Y da para ver aquí en ese mapa, ese es un mapa del primer siglo y da para ver que desde Inglaterra hasta el Oriente Medio, hasta el norte de África, el imperio romano era la superpotencia global. Controlaba la economía mundial y no tenía rival en poder militar. Y el imperio romano podría ser brutal, violento, opresivo, pero debes entender que para muchos en el imperio fue lo mejor que les había pasado en el mundo conocido.
con el imperio llegó la Pax Romana, latín, que quiere decir la paz romana. Más de 200 años de paz y prosperidad económica sin precedentes en todo el imperio, siendo, claro, una paz por la espada y la conquista y una prosperidad que vino de 40% del imperio siendo esclavos. Pero el imperio trajo en el lenguaje de la propaganda imperial la paz y la salvación para toda la humanidad. Así que hablaba. Puso fin a los interminables conflictos étnicos y tribales. Trajo la ley y el orden romano, el sistema de justicia romano, todavía en uso hoy. Trajo infraestructura como acueductos y enormes sistemas de carreteras y puentes. Trajo comercio y cultura. El imperio era el más grande, el más poderoso, lo mejor de todo. Si no eras, claro, si no eras un esclavo o si no te mataban mientras el imperio continuaba expandiéndose y conquistando. Bueno, así que era. Ahora, mira esto. El imperio, ese es el segundo término. El segundo término es César. Entonces, el imperio fue gobernado por una larga línea de césares o gobernantes absolutos. En los tiempos de Jesús ya se había establecido el culto del emperador. El César era conocido o era considerado divino y debía ser adorado como un dios. Entonces aquí en la pantalla hay una imagen que muestra una moneda del primer siglo y da para ver que dice de un lado César, entonces es la imagen de César, y al otro lado da para ver la palabra divie, que es latín, que significa divino. Quiere decir César divino o divino César. Nerón, por ejemplo, has oído hablar de él. Su título favorito para él era Señor y Salvador. Y se encontraban inscripciones y declaraciones por todo el imperio, en edificios y estatuas, en pilares y arcos, con la inscripción César es el Señor. César, el imperio, Roma eterna, eran para los romanos divinos. Iban a ser adorados y exigieron absoluta lealtad, absoluta devoción de sus súbditos. Los rivales no fueron tolerados. Los rivales fueron totalmente aplastados. Ahora, para el tercer término, evangelio. Evangelio. Esta palabra viene del griego, euangelion, que significa buenas noticias. Esta palabra fue un término greco-romano ampliamente utilizado mucho antes de que Jesús o la iglesia o los cristianos lo adoptaron. Entonces, ¿cómo se usaba ese término? Bueno, cada vez que un nuevo César llegaba al poder, el evangelio se anunciaba
en todo el imperio romano. Se enviarían mensajeros oficiales a cada pueblo, a cada ciudad. Irían al centro del pueblo y proclamarían las buenas noticias, el evangelio de que este nuevo César, César Augusto o César Tiberio, qué sé yo, que César es el Señor. Y los mensajeros proclamarían las bendiciones y el favor que fluirían del reinado, del gobierno de este nuevo emperador. Perdón. La gente entonces celebraría y adoraría al nuevo César, al nuevo emperador, y prometerían públicamente su amor y devoción. El evangelio. El evangelio fue un anuncio real de que un rey llegaría al poder. Un rey que asciende al trono. Así que volvamos a nuestra pregunta. ¿Qué escuchó la gente cuando Jesús comenzó a anunciar que ha llegado el momento, ha llegado el reino de Dios? Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas o el evangelio. Y aún más importante, ¿qué estaba diciendo realmente Jesús con esas palabras? Jesús estaba proclamando la llegada de un rey rival. Él mismo estaba anunciando el establecimiento de un reino, de un imperio rival, el reino de Dios. Jesús estaba declarando que hay otro Señor y no es César. El culto del emperador, la religión oficial del Estado de Roma, es un fraude. Jesús estaba diciendo que ahora se están anunciando las verdaderas buenas nuevas para el mundo, para la humanidad. Y no es la propaganda que Roma ha estado anunciando durante los últimos 100 años. Y así, para muchos judíos, este fue el anuncio, las buenas noticias que estaban esperando ansiosamente. Pero para otros, romanos o los amigos de Roma, esto fue traición, es como blasfemia. Y decir estas cosas o estar afiliado a un grupo como este podría hacer que te maten. Piensa en la muerte de Jesús y todas las ironías asociadas con su muerte. Piensa en las acusaciones hechas contra él por los líderes religiosos para que los romanos lo crucifiquen. Se ha enfrentado a César. Él se llama a sí mismo un rey de los judíos. Eran acusaciones de traición y de blasfemia. Y así los romanos hicieron con Jesús lo mismo que hacían con todos los rivales de César y de Roma. Lo humillaron públicamente y lo mataron brutalmente. Pero pocos sabían que ese manto, esa corona, ese cetro y esa cruz, todos usados para burlarse y aplastar a Jesús, que todos serían usados por Dios para exaltar, para enaltecer
y entronizar a su siervo rey, el verdadero Hijo de Dios, el Rey de reyes y el Señor de señores. Y su resurrección fue la victoria final que demostró que Jesús había conquistado todo poder, toda autoridad, todo enemigo. El mayor enemigo, que es la muerte misma. En Mateo 28, ustedes conocen muy bien, en Mateo 28, versículos 18 a 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aquí está Jesús resucitado. Aquí está Jesús resucitado, ascendiendo a la diestra del Padre. Y una vez más proclama la buena noticia. El crucificado es el Señor, resucitado de todos. Este es el Evangelio. Jesús es Señor y Salvador. Jesús es el Rey y tiene toda la autoridad en el cielo y aquí en la tierra. Y el Rey ha venido a establecer su reino celestial aquí en la tierra. Estas son las buenas noticias y deberían llenarnos de esperanza y alegría. Y yo les digo, ahora más que nunca, Dios ha venido a reparar lo que está roto, corrupto, injusto, malvado. Es como Gabriel estaba hablando en la bienvenida, que Dios piensa en nosotros, nos ama, nos quiere, está aquí con nosotros. Solo este año, piénsalo, la muerte y la enfermedad, división y facciones, el odio, la lucha, la codicia, el egoísmo, el racismo, clasismo. Y no es solamente aquí en los Estados Unidos, es en toda parte del mundo. Y las instituciones de este mundo, en las cuales ponemos tanta confianza, los gobiernos, la política, la tecnología, la ciencia, todos prometiéndonos la salvación. ¿Cuándo nos daremos cuenta de que por más útiles que puedan ser, nunca serán nuestros salvadores? Pero el Rey ha venido para restaurar lo que es bueno y verdadero, lo que es justo y hermoso. Entonces, ¿qué hacemos con las buenas noticias, con el Evangelio? Bueno, puedes ignorarlo, descartarlo, o incluso burlarte de él. Pero hay millones y millones y millones a través de los siglos que podrían testificar que esto sí es un gran error. Puede estar dispuesto a quizás investigarlo.
Mira, yo he compartido con ustedes muchas veces de mi vida. Yo lo ignoré, hablando del evangelio, del cristianismo, de Dios y Jesús. Lo ignoré e incluso me burlé de él durante años. Y luego, bueno, gracias a Dios, conocí un grupo de cristianos que realmente vivían su fe genuinamente. Y eso me impresionó y yo empecé a investigar y estudiar y hacer las preguntas mías y de observar, ¿sabe? Cómo ellos estaban y lo que yo estaba aprendiendo hasta el punto en que yo digo, yo me convencí, pero para decir la verdad, Dios me convenció. Y quiero leer una escritura que para mí fue tan importante y continúa siendo tan importante en Juan, capítulo 20. Muchos de ustedes la conocen, Juan 20, versículos 30 y 31, que dice, Jesús hizo, Juan, el apóstol, escribiendo esas palabras, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. La evidencia para los que están escuchando este mensaje, la evidencia está ahí, está disponible. Si buscamos, encontraremos. Entonces, ¿qué hacemos con las buenas noticias? Bueno, Jesús nos dijo cuando Él por la primera vez anunció su llegada en Marcos, capítulo 1. Acuérdense, versículos 14 y 15, cuando Él se anuncia y se anuncia y dice, arrepiéntete. ¿Qué hacemos? Arrepiéntate y cree. Aquí hay dos términos más que debemos asegurarnos de entender correctamente. Porque la verdad es que sus significados han cambiado de lo que Jesús tenía en mente cuando pronunció estas palabras por la primera vez. Entonces, el arrepentimiento. Para muchos hoy en día, el arrepentimiento significa sentirse mal por una mala acción o reconocer un pecado mío, un error mío, o quizás confesar o decir a alguien o a Dios, lo siento mucho, y quizás pedir perdón. Y mira, todas esas cosas son buenas y muy importantes, pero esto no es lo que significa arrepentirse. Esa palabra significa experimentar un cambio total de mente y de corazón. Significa dar un giro de 180 grados a mi vida. Significa ver claramente una nueva realidad y así cambiar radicalmente mi vida en consecuencia. En el caso de Jesús, es darse cuenta de que Él es el Rey del cielo y de la tierra. Que Jesús es el Señor de todo, incluyéndome a mí. Tiene toda la autoridad y todo el poder. Y esa realización lo cambia todo. Y el Rey nos llama a arrepentirnos. Y el Rey nos llama a creer. Creer.
De nuevo, para muchos, creer es algo que ocurre internamente, algo intelectual o quizás sentimental o emocional. Significa para muchos de estar de acuerdo con ciertos hechos o ciertas enseñanzas sobre Jesús o quizás tener una conexión, un apego a Jesús. Jesús es mi amigo, es mi maestro increíble. Pero la palabra creer en el griego es la palabra pistis, P-I-S-T-I-S. Y en este contexto se traduce mejor como lealtad o fidelidad. Y la lealtad, la fidelidad es algo que uno hace, que uno practica. Te comprometes a servir, te comprometes a obedecer, a vivir y morir por el Rey. Te comprometes a honrar el Rey. Mira, una vez entendiendo lo que Jesús quería decir con esas palabras de arrepentirse y de creer, da para entender mejor algunos dichos de Jesús. Por ejemplo, en Lucas 9, versículos 23 y 24, cuando Jesús dijo, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Palabras tan radicales y fuertes para muchos. En Lucas 14, versículos 31 a 33, de nuevo, mira lo que Jesús dice. Mira su ilustración aquí, no es coincidencia su ilustración cuando dice, o supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará. Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. ¿Quién es el rey con 10,000? Soy yo, eres tú. ¿Y quién viene? ¿Cuál es el rey que viene con los 20,000? Y no son 20,000 soldados, son 20,000 ángeles. Es Jesús. Y cuando entiendo que está llegando el verdadero rey, ¿qué hago yo? Cuando comprendas que creer significa comprometerse con el rey, entonces las palabras exigentes de Jesús tienen sentido. Jesús es el rey. Y según él, nuestra única respuesta aceptable es arrepentirnos y creer, seguirlo, dedicarnos a él y a su causa. Y para mostrar su sabiduría
y majestad en la forma en que vivimos nuestras vidas. Escucha esto. Jesús dijo que esta será la oración de todo verdadero seguidor del Rey Jesús. Venga, acuérdense, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, aquí mismo, ahora mismo, en mi vida, mi hogar, mi iglesia, mi trabajo, siempre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo capítulo 6, versículo 10. El evangelio no es una fórmula para ir al cielo. El evangelio es un anuncio de la llegada del Rey y el establecimiento de su reino. El evangelio es el anuncio de que Jesús es el Señor. Ya sea que elijas creerlo o no. Al terminar, quiero dejarles con dos preguntas importantes para que las consideren esta semana. La primera pregunta es la siguiente. ¿En qué evangelio crees? ¿El evangelio de César o el evangelio de Jesús? ¿El evangelio de la democracia o el evangelio de Jesús? ¿El evangelio de la felicidad personal o el evangelio de Jesús? ¿El evangelio de la salud y la prosperidad o el evangelio de Jesús? ¿El evangelio del éxito o el evangelio de Jesús? Hay muchos evangelios por aquí, por ahí. Muchos proclaman buenas nuevas, buenas noticias, pero Jesús dice que solo hay un evangelio verdadero. ¿A cuál evangelio eres fiel? Y la segunda pregunta es la siguiente. ¿A qué Señor seguirás? ¿César o Jesús? O en otra forma de hacer esto esa pregunta es preguntando, ¿quién o qué tiene el control de tu vida? ¿Amigos y familia o Jesús? ¿El placer o Jesús? ¿Mi carrera, mi dinero o Jesús? ¿El conforto o Jesús? ¿Yo mismo, tú mismo o Jesús? Jesús dice ser el Señor y el Rey. Y nosotros debemos ser sus súbditos. Pero mucha gente tiene esto al revés, ¿no? Se supone que Jesús los debe servir y bendecir y aprobar sus planes y sueños y cuidarlos y responder a sus oraciones y peticiones y perdonarlos y llevarlos hasta el cielo y etcétera, etcétera. ¿Es así como ves a Jesús? ¿O te ves viviendo tu vida bajo su autoridad? Piénsalo. Filipenses 2, versículos 9 a 11, donde Pablo dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. Se acerca el día, familia. Se acerca el día en que toda rodilla se doblará ante Jesús. Cuando toda lengua proclamará que Jesús es el Rey y el Señor de todos. Mi pregunta es, ¿por qué esperar? Hemos escuchado la mejor noticia que jamás escuchará. Y para todos nosotros, para cualquiera de nosotros, ese día puede comenzar hoy. Amén. One moment.